Bienvenidos al diario de Angelique. Creo que tuve un gemelo no nato. La verdad, ya hablé de que tuve una forma muy extraña de crecer, que siempre sentía que no había sido deseada. Pues bueno, la persona que se suponía que era mi madre fue la que principalmente me dio esta idea. Y es algo muy extraño porque ella tenía algo así como una obsesión con los niños, con los varones, niños pequeños, hombres. No estoy muy segura si era porque se le hacían lo más tierno del mundo o si ella tenía algún problema con las mujeres, ya que ella era la menor de muchas hermanas. Entonces a veces creo que el hecho de que fuera la menor y de que sus hermanas siempre le hicieran sentir menos, bueno, o al menos en su cabeza, porque la verdad la hostilidad que ella contaba a veces era como su punto de vista un poco torcido, y aunque sí podían ser desagradables, a veces no se comparaba con lo desagradable que ella podía hacer muchas veces, aunque supongo que lo aprendió de ellas. Pues supongo yo que por esto ella tenía una mala relación con su idea mental de las mujeres, como que siempre se sentía en competencia y nunca quería tener competencia, al menos así lo veía. Ella tenía problemas mentales, sí, la verdad sí. Nunca fue como una mamá, de hecho fue como una hermana. A veces parecía una hermana menor y a veces se comportaba como una hermana mayor, mean, o sea, desagradable. Entonces, recuerdo que una vez que había una niña en la escuela con la que no podía ser amiga de ella porque la niña hacía cosas desagradables, yo le pregunté a mi madre, oye, ¿por qué crees que ella sea así? Ya que yo no le he hecho nada. Y mi madre contestó algo así como, es que no quiere competencia. Y a veces siento que se reflejó un poco, se estuvo proyectando un poco en esa respuesta. Porque era todo amor, bueno, en lo que pudiera. Gentileza y amabilidad con los hombres, con los varones. Y bueno, la razón por la que creo que pude haber tenido un gemelo es que pasa algo raro, ¿sí? Las personas cuando vives mucho tiempo con ellas te dicen cosas de su vida que de otra forma no podrías saber porque estás viviendo con ellas y a veces se les escapa o algo así. Entonces, ella de repente contaba fragmentos de su vida, ya que no era el tipo de persona que te responde directamente cuando le preguntas. Entonces, lo que yo recuerdo, básicamente me daba a entender que su vida era perfecta antes de que yo existiera, que ella era muy feliz con la vida con la que tenía, o al menos eso creía. Y que según ella, cuando me estaban esperando, sí me estaban esperando con mucha alegría, pero
nunca me dice qué fue lo que cambió. A lo que yo suponía que tal vez ella había pasado por algún trauma o algún evento horrible después de mi nacimiento, porque por otras cosas que me contaba, básicamente desde que yo nací tuvo problemas con su vida. O sea, me lleva a contar que incluso se peleaba con las enfermeras. Y que incluso hasta parecía, no me lo dijo directamente, pero por comentarios pensé esto. Parecía que después de haberme tenido, como que había cambiado de opinión. Porque yo no tengo muchos recuerdos de ella cerca de mí. De hecho, recuerdo que eran otras personas los que me cambiaban el pañal. Y recuerdo haber estado sola muchas horas. Y con los pañales sucios. Al punto en el que ya se desbordaban. Disculpen lo asqueroso que suena, pero tengo este recuerdo, podría decir mini trauma, de cuando era bebé. Y casi nunca la veía a ella. Veía a otras personas o veía a mi padre a veces, pero ella no. Como si me evitara. Y otro dato es que ella siempre decía que cuando yo estaba en gestación era cuando ella tenía la panza más hinchada, el vientre más abultado, mucho más que sus embarazos anteriores. Pero yo nací baja de peso, súper pequeña y antes de tiempo. Así que esto no tiene mucho sentido para mí. ¿Cómo es que sería el vientre más grande que en otros embarazos cuando yo apenas pesaba 2 kilos cuando nací? Al menos eso es lo que decía en mi brazalete de recién nacido. Era un peso algo bajo. Sí, nací después de los 7 u 8 meses. 8 meses apenas, creo que apenas estaba cumpliendo 8 meses. Pero nací antes, entonces falta algo, ¿no? O falta alguien. A veces creo que tal vez había alguien más. Un hermanito gemelo que quizás sí por alguna complicación no vino, no llegó, no nació. Y como era niño y no niña como yo, porque a ella le gustaba tener puros niños, creo que quizás sí, no sé, presiento por alguna razón que en el fondo de su cabeza hay un ¿por qué no te fuiste tú? ¿Por qué se tuvo que ir él? ¿Por qué te quedaste tú? ¿Por qué no te fuiste tú y se quedó él? Nunca me lo ha dicho y nunca ha hablado de ello, pero por alguna razón tengo este presentimiento muy fuerte, o bueno, lo he tenido cada vez que estaba cerca de ella, como una clase de reclamo. Sí, me reclamaba muchas cosas de todo lo demás, de lo que yo hacía, de cómo hablaba, de cualquier expresión de mi sensibilidad y feminidad, pero sentía que había algo más. Ese resentimiento de ¿por qué eres tú? ¿Por qué viniste tú? ¿Por qué tengo que estar contigo? Y cuando era niña sí llegó a decirme que me detestaba, pero nunca me dijo por qué. Tal vez el por qué era un recuerdo demasiado doloroso como para hablar de ello. Tal vez. Y no sé, esto ya no son
especulaciones, esto ya son más como ideas un poco fantasiosas. No creo poder decir que son especulaciones porque no se basan en ningún hecho real. Pero una vez que tomé un pequeño mini test para encontrar lo que las estrellas o la astrología decía sobre un gemelo o gemela, me venía, no, creo que era sobre un familiar y me vino un resultado de un hermano gemelo que me cuidaba desde el cielo. No recuerdo exactamente qué estrella era o era un asteroide, pero dependiendo de dónde estaba ese asteroide en tu carta astral natal, era sobre algún familiar. Y era en un foro y me puse a ver comentarios. Y las únicas personas que tenían el mismo resultado que yo eran personas que por alguna razón habían perdido una hermana o hermano gemelo, aunque ellos sí habían llegado a conocerlo. Había una chica que lo había perdido en un accidente de tráfico. Y creo que había un chico que lo había perdido con una enfermedad. Y les había salido el mismo resultado que a mí, que era de gemelo que te cuida desde el cielo o algo similar. No recuerdo exactamente qué, tendría que buscar la información porque la guardé. Tengo esto de información de querer guardarla. Así que en alguna parte de mis archivos y documentos tengo esta página guardada. Pero ese resultado me hizo pensar mucho, me hizo pensar bastante. Y es que también toda mi vida he sentido que hay algo que falta o alguien que falta. Toda mi vida he tenido esta sensación extraña y además he tenido cercanos hombres que me han dicho que a veces pareciera como si algo más me acompañara y como si de repente mi fuerza física se multiplicara, como si tuviera un hombre a mi lado que me ayudara cuando yo soy una chica con cuerpo de chica. Y nunca he sentido que no sea dueña de mis acciones o pensamientos o que tenga una segunda personalidad o algo así. Pero a veces sí he sentido que de repente mis consideraciones podrían cambiar un poco, mi punto de vista cambiar un poco. Pero es más como una influencia, no como si fuera yo, como si hubiera alguien más pensando cerca de mí, algo similar a eso, como si hubiera otra persona pensando cerca de mí. Es curioso, es extraño, no lo sé. Pero si por alguna razón esto sí es verdad y si tuve un hermanito o hermanita gemelo perdido, quisiera que supieras que gracias y te quiero muchísimo. Y que ojalá puedas estar en paz. Y que ojalá todos estemos en paz.